Tiene la palabra el diputado José Luis Espert. Gracias, señor presidente. Otra vez la burra al trigo. Otra vez vamos a votar o discutir una baja de impuestos, en este caso una devolución, sin la correspondiente baja de gasto público para que esta necesaria baja de impuestos que Argentina necesita hacer con sus contribuyentes no signifique deteriorar más las cuentas públicas, generar más déficit fiscal, más emisión monetaria, más inflación, más caída de los salarios reales y más aumento de la pobreza, la miseria y la marginalidad. Argentina en los últimos 60 años no le erró ni uno. Todos y cada uno de los años de estos 60 años ha tenido un Estado que gasta más de lo que recauda. Siempre un Estado deficitario, y en esos 60 años, cada 7 años y medio hemos tenido crisis homéricas. Me limito a nombrar algunas de ellas: Rodrigazo, Martínez de Oz, la hiperinflación, 2001-2002. Todas crisis que sepultaron los salarios reales, hicieron desaparecer empresas, aumentó la pobreza, la indigencia y la marginalidad. Resulta obvio entonces que los déficits fiscales deberían ser considerados, y en particular por esta Cámara, como una suerte de pecado mortal, y mucho más mortal aumentar el déficit fiscal como esta medida se propone, porque no tiene financiamiento alguno para que sea equilibrada. Por eso, cualquier suba de gasto público, baja de impuestos, siempre deberíamos estar sancionándola con la correspondiente baja de gasto público para no aumentar el déficit fiscal. Porque, insisto, el desequilibrio de las cuentas públicas, que ha sido del 100% del tiempo de los últimos 60 años, ha hundido en la Argentina en crisis permanentes. Lo advertí, es más, el pasado 19 de septiembre, cuando nos tocó debatir un montón de proyectos, un montón de días nacionales, y entre ellos, en esencia, la eliminación de la cuarta categoría de ganancias. Sin baja de gasto público iba a traer lo que trajo: zozobra, un dólar que de 730 pesos terminó en más de 1.000 hoy, aceleración de la tasa de inflación. No se puede contribuir al desequilibrio de las cuentas públicas, y menos desde esta casa, la fábrica de las leyes. El gobierno de Alberto Fernández, ha logrado considerar un aumento de la deuda pública espectacular. Mucho hablar de desendeudamiento, y sin embargo la deuda pública ha crecido como nunca en la historia desde la recuperación de la democracia, más de 80.000 millones de dólares. En lo que va desde Massa, ministro de Economía, la pobreza aumentó 1.800.000 personas, que sumado los casi 500.000 que había traído Alberto Fernández antes de la asunción de Massa, 2.200.000 más de pobres en lo que va de la gestión de Alberto Fernández. Sergio Massa recibió la economía con un dólar libre de 280 pesos, hoy superó los 1.000. La economía crecía al 6% y cae al 3%. La inflación acumulada en 12 meses de Massa, 180%, la misma que Alberto Fernández antes de Massa en 2 años y medio. Massa es una verdadera langosta directamente. Ya lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir, insisto, es una estafa a la población estar poniéndole plata en un bolsillo y secándosele por la otra como consecuencia de la inflación. No estafemos a nuestros ciudadanos, a los contribuyentes, a aquellos que pagan los impuestos para que nosotros estemos acá trabajando por ellos. La mejor forma y la peor para llegar a una crisis inflacionaria es desbalancear el fisco y luego meter terror, miedo y pánico. Con la práctica eliminación de la cuarta categoría de ganancias del 19 de septiembre, le agregamos casi 1 punto de déficit fiscal. Y hoy este proyecto le agrega 1 punto de déficit fiscal adicional, con lo cual el año 2024 arranca con casi 5 puntos de déficit fiscal. Solamente digo que este Congreso sancionó por ley la ley del Fondo Monetario Internacional, que tiene una meta de 0,9 puntos del producto. Arrancamos el año 2024 con 6 veces más de déficit fiscal de que nos hemos comprometido por ley con el Fondo Monetario. Este país tiene 46 millones de personas que van a sufrir mucho la aceleración inflacionaria de los desequilibrios fiscales.
Como dijo aquel glorioso prócer José Manuel Estrada, un gran liberal argentino de la generación del 80, las fantasías políticas son pescados que no purgan los teorizadores, sino los pueblos. Argentina repite de hace más de 60 años lo mismo, con crisis cada 7 años y medio. Por eso vuelvo a repetir, no se pueden sancionar aumentos de gastos, baja de impuestos, sin bajar el gasto público. Y me olvido de hablar de aumento de impuestos porque la gente no da más de pagar impuestos. Pero entre el piromaníaco de Massa y la Libertad Avanza, que incita a que la gente saque los plazos fijos de los bancos, nos están metiendo en un problema que solamente un gobierno con las ideas claras y mucho poder político lo puede sacar. Finalmente, Argentina tiene futuro, pero tiene que empezar a pensar con la cabeza y dejarlo de hacer con los pies, en particular en este Congreso. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.